Prepárate como María. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, al entrar Jesús en Cafarnaúm, un centurión se le acercó rogándole: Señor, tengo en casa un criado que está en cama paralítico y sufre mucho. Le contestó: voy yo a curarlo. Pero el centurión le replicó: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Basta que lo digas de palabra y mi criado quedará sano. Porque yo también vivo bajo disciplina y tengo soldados a mis órdenes, y le digo a uno ve y va, y al otro ven y viene. A mi criado haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús quedó admirado y dijo a los que lo seguían: en verdad os digo que en Israel no he encontrado en nadie tanta fe. Os digo que vendrán muchos de oriente y occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Comentaba hace unos días en una de las homilías una frase que me llamó mucho la atención, que me decía un cardenal amigo mío, me lo decía recientemente. Antes todos nos considerábamos pecadores y creíamos y decíamos que la Iglesia es santa, una santa católica apostólica. Todos éramos conscientes de nuestros pecados, pero la Iglesia era santa. Hoy en día, muchos por lo menos piensan que no pecan nunca y para eso cambian la moral, pero consideran que la Iglesia es pecadora. Y esta frase que tiene mucho fondo, mucho contenido y sobre la que deberíamos reflexionar, esto se pone de manifiesto con respecto a la Eucaristía. Existe un derecho a la Eucaristía. Es verdad que un católico, en gracia de Dios, tiene derecho a la Eucaristía, pero no me refiero a ese derecho, me refiero a un pretendido o supuesto derecho a la Eucaristía que tendría todo bautizado e incluso, como hemos visto con escándalo en no pocas ocasiones, algunos no bautizados como católicos. Pienso, por ejemplo, en aquella vez que al presidente norteamericano Clinton le dieron la comunión. ¿Sabían quién era? No es un personaje desconocido. Estaba en una liturgia católica, se acercó a comulgar, le dieron la comunión. Si una persona va a comulgar y está conviviendo maritalmente, sea homosexual o sea heterosexual, está por lo tanto teniendo una relación que implica, no solo porque es una convivencia, que si no hubiera relaciones sexuales en sí misma no sería mala, sino porque en esa convivencia hay esas relaciones y están fuera del matrimonio, esa persona va a comulgar. Y si el sacerdote le dijera, porque le conoce, no puedo darte la comunión, se enfadaría enormemente, posiblemente incluso denunciaría al sacerdote porque le está, según esa persona, privando de un derecho. O si, no digo ya dos convivientes, sino divorciados vueltos a casar, sin haber hecho ningún tipo de discernimiento porque esa circunstancia, no, divorciados vueltos a casar, quieren comulgar, van a comulgar, el sacerdote dice: no podéis hacerlo, denuncia al sacerdote. O alguien que está bien casado pero que no practica, pero en esa ocasión, ese día, porque es un funeral, porque es la primera comunión del niño, por lo que sea, ese día le apetece comulgar. Está en esa misa, no va nunca, pero está en esa misa, ese día le apetece comulgar. Va a comulgar.
Si el sacerdote no es consciente, le da la comunión, que sabemos quién está en gracia y quién no está. Pero si el sacerdote ha advertido antes a los padres cuando, por ejemplo, van a tomar la primera comunión sus hijos, o en un funeral ha advertido antes, por favor, que no se acerquen a comulgar los que no están preparados para ello, los que no están en gracia de Dios, esa persona se enfada muchísimo. Hay un supuesto derecho a la comunión. El único que, tal y como están las cosas, parece que no tiene ningún derecho es nuestro Señor Jesucristo. Tal y como están las cosas para muchos, Cristo es el único que en la Iglesia Católica no tiene derechos. No tiene derecho nuestro Señor a decir, ven si estamos en paz, comulga si estamos en comunión. Es decir, si hay comunión entre nosotros, comulga, pero si no hay comunión porque me has ofendido, no puedes comulgar. No puedes darle un abrazo a una persona a la que le acabas de clavar un puñal sin haberle por lo menos pedido antes perdón. Es terrible la situación, terrible, porque no nos damos cuenta seguramente porque hemos perdido de vista completamente el sentido de lo sobrenatural. Pero es que cada día se cometen infinidad de sacrilegios. Y por personas que no hacen un acto oficialmente sacrílego de entrar en el templo, abrir el sagrario, tomar el copón con las formas consagradas, arrojarlo al suelo y pisarlo. Y decimos, ¡qué horror! No. Cada comunión que se hace en pecado mortal es un sacrilegio. Y lo cometen las personas que comulgan sin haberse reconciliado con Dios, sin haberle pedido perdón al Señor. Y eso muchas veces los sacerdotes lo ignoramos, no hay una lucecita que se enciende en nuestra cabeza, que está verde cuando estamos en gracia y roja cuando estamos en pecado, pero otras veces son los propios sacerdotes los que deberían defender con su vida la Eucaristía, son los propios sacerdotes los que lo promueven, engañando a la gente y diciéndole, ven a comulgar, que no pasa nada. ¿Por qué hablo de esto hoy? Porque está la historia del centurión. Los judíos no podían entrar en una casa de un romano, menos en un cuartel. La ley les decía que quedaban impuros si lo hacían. El centurión romano lo sabía. Quiere evitar a Jesús, al que le está pidiendo un favor, quiere evitarle un problema. Y le dice esta frase, le dice, no soy digno de que entres en mi casa. Pero esta frase, que ha sido recogida por la Iglesia, preservada, hasta el punto de que la pronunciamos todos antes de la comunión, esta frase implica mucho más que el gesto educado de un romano hacia un judío. Esta frase es un reconocimiento de que la comunión, la entrada del Señor en tu casa, es un honor inmerecido. Todos nosotros, incluso cuando estamos en gracia de Dios, decimos esta frase. Y es una frase que se dice con propiedad, con verdad. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. ¿No lo dijo Santa Isabel cuando la Virgen María, embarazada, fue a visitarla en Encaren? ¿No exclamó Santa Isabel con agradecimiento y con sorpresa, cómo es que viene a mí la madre de mi Señor? No somos dignos. El Señor nos hace dignos por su amor misericordioso cuando nos puede hacer dignos, es decir, cuando estamos en gracia de Dios. Algunos dicen que la comunión es un viático para el pecador, y es verdad,
es verdad. Pero no es lo mismo ser un pecador que estar en pecado. ¿No es igual? Todos nosotros somos pecadores, menos la Santísima Virgen. Todo ser humano es un pecador, empezando por el pecado original. Y cuando empezamos la misa decimos, yo confieso que he pecado mucho. Y pedimos, Señor, ten piedad. Por eso la Eucaristía es el viático para el pecador, sí. Pero no todos estamos en pecado. Una cosa es ser un pecador y otra cosa es estar en pecado. Ser, el uso del verbo ser hace referencia a la esencia, a lo que soy. El uso del verbo estar hace referencia a la circunstancia. Soy, estoy. Yo soy, por ejemplo, español y estoy en Roma. No es lo mismo ser que estar. La Eucaristía es el viático para los pecadores, sí, porque todos somos pecadores, pero no para los que están en pecado. Y esta es la doctrina de la Iglesia inmutable y que nadie puede cambiar. Démosle gracias a Dios, porque nos hace el honor de la comunión, pero no ofendamos al Señor cometiendo un sacrilegio cuando ante su bondad que se ha puesto inerme en nuestras manos, nosotros abusamos haciéndole entrar en nuestra casa sin habernos reconciliado con Él. Que así sea.